sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Habla. Preciosos hermanos, amigos, y aquí estamos juntos para leer la palabra y poder ser edificados en él, instruidos y animados. Bien, lo cierto que estamos en ese proceso de Navidad y venía compartiendo con la Iglesia pues diferentes mensajes que tienen que ver con el texto bíblico de Navidad. Es bueno que en este tiempo leamos y nos cercioremos de todo lo que realmente aconteció en ese tiempo en que Jesús vino, ¿no? Y se hizo hombre y se identificó con nuestras necesidades. El Evangelio de Mateo es un evangelio que está escrito para los judíos y habla mucho sobre el rey mesiánico, ¿no? Mateo está dirigiéndose a los judíos y diciéndoles a través de este evangelio que tiene un énfasis concreto hacia ellos. Les está diciendo que ese Jesús que habían experimentado, su venida y su obra, tenía que ver con todas las profecías del Antiguo Testamento que se estaban cumpliendo en él. Y les quiere decir que ese es el Mesías, ¿no? Ese Mesías tanto tiempo esperado, tantos siglos y milenios, a través de Abraham ya, desde las profecías de Abraham. Y constantemente repite, ¿no? Por lo menos en 7 ocasiones repite que Jesús es el Hijo de David. Porque en David estaban promulgadas todas las promesas. Todo lo que estaba escrito en la vida de David tenían un cumplimiento profético en la vida de Jesús. Y ellos lo sabían, conocían el Antiguo Testamento. Y bueno, no solamente estaba escrito para los judíos, también está escrito para la Iglesia y para todas las iglesias, ¿no? Pero en ese preciso momento Mateo estaba pensando en los judíos que querían que este evangelio lo podrían recibir como algo auténtico de Dios, no como algo superficial, efímero o que no tiene una constancia bíblica, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Quería promocionar en los lectores ese relato, ¿no? Y asegurarles, ¿no? Que realmente Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías esperado, porque que tanto los profetas habían profetizado en el Antiguo Testamento, ¿no? Y que realmente demostras que ese reino, el reino de Dios, se manifestó en Jesucristo. Jesús ya lo dijo, ¿no? Jesús habló de ese reino, que él traía otra dispensación, otro reino. Y no tanto tenía que ver con un reino físico, terrenal, sino un reino espiritual y eterno. Y Mateo que les quiere dar a entender, ¿no? Que ese reino es el reino que deben de creer, porque sabemos que la mayoría de los judíos no creyeron a Jesús, esperaban un reino físico, político. De hecho sabemos que quisieron hacerle rey a Jesús, pero sin embargo él huyó de eso, ¿no? Huyó de posicionarse en el lugar que no había venido a hacer, ¿no? Pero sin embargo sí que Jesús habla de ese reino y de esa gloria venidera que tiene que ver con la eternidad y tiene que ver con un reino justo de Dios donde nada tiene que ver el reino de este mundo, ¿no? Entonces les dice, bueno, que en Jesús está la esperanza profética de Israel. Es ese el hombre, el Dios hecho hombre que tanto necesitamos y que tanto habéis leído y tanto se está cumpliendo en los profetas, ¿no? Y que realmente que podrían escuchar y tener fe en este relato bíblico que podría ser trascendental en su vida. Y que su poder tenía que ver con un poder
sobre el pecado, un poder sobre la enfermedad, sobre los demonios. Incluso el reino de Cristo tenía un poder sobre la muerte. Y ese reino tiene que ver, en definitiva, un reino que va a acontecer en algún momento hacia el fin del mundo. Este mundo se termina, se acaba, Jesús viene y Él va a establecer ese reino que da libertad y que quita la maldad y que trae un equilibrio al ser humano, ¿no? Cuando Mateo habla aquí en la genealogía, porque San Mateo 1 empieza, él habla de toda la genealogía de Jesucristo y dice Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así les está diciendo, bueno, os voy a presentar esta genealogía para que veáis que este Jesús es el que cumple los requisitos para establecerse como rey y señor, ¿no? Entonces empieza toda la genealogía desde Abraham, como dice que va engendrando pues, hasta el versículo 17, que dice que de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Les está llevando, ¿no?, por toda la historia de todos los hombres que transmitieron el legado a través del cual Cristo iba a venir. Entonces, aquí en el versículo 16, claro, esta es una genealogía que tiene que ver con la vida de José, a través de José, que era de la genealogía de Jesús, ¿no? También María era de la genealogía de Jesús. Lo que pasa es que Lucas habla de esa genealogía y toca a otros personajes de su familia, ¿no?, a través de la cual al final vino María. Y siempre que dice engendró, dice Jacob engendró, Salatiel engendró, o sea que fueron engendrados la genealogía a través de la cual Cristo iba a venir. Y dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. O sea que ya no habla de que engendró a María, porque el engendro de María era por obra del Espíritu Santo. Pero el engendro de sus genealogías era por lo común y lo normal, ¿no? Entonces, les está diciendo que la obra del Espíritu Santo en la vida de María hizo posible que vendría el Hijo de Dios, el Redentor, el Salvador, y aquel que traía vida y esperanza. Así que no era solamente un humano, era el Hijo de Dios, ¿no? Porque Dios mismo intervino y engendró en el vientre de María a Jesús. Claro, es convincente, ¿no? Mateo le está diciendo, bueno, Jesús realmente es convincente, es el legítimo, es el ancestral Jesús por la que a través de la descendencia llegó. Y como sabemos, la costumbre de los judíos era que tenían todas las genealogías muy bien por tribus, ¿no? Porque eran personas que querían saber de dónde venían, quién eran, y también Dios hablaba a través de las genealogías y hablaba a través de las diferentes tribus, porque las diferentes tribus tenían profecías que también tenían que cumplir. Eran muy, muy exhaustivos en esto, y hoy en día también. Así que aunque José no era un padre legítimo, sin embargo él sí que se hizo legítimo como padre. Y entonces él quería demostrarles, ¿no?, que mira, tengo la genealogía, tenéis que creer apropiadamente, ¿no?, que Jesús, el Mesías, cumple los requisitos. Él es el que iba a venir. Y eso nos da seguridad también a nosotros, porque ¿en quién podemos poner la confianza? ¿Dónde podemos poner nuestros pies y empezar a edificar
algo auténtico, algo que trascendental, algo que realmente nos da seguridad, nos da estabilidad y nos, en quien se cumplen las promesas y todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Entonces, el Mateo, que es un buen escribiente, Mateo es un investigador, es médico, él escribió Hechos de los Apóstoles, es uno que sabía plasmar, ¿no?, las ideas para que otros pudieran tener todos los documentos que manifestaban pues, la autenticidad del Mesías. Entonces él les dice, no, Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? Es el ungido, está diciendo, este es el ungido que vosotros esperáis, el ungido por Dios. Todos los reyes habían sido ungidos, pero había alguien especial que sabían que tenía que tener un ungimiento especial, porque era el que les iba a redimir, les iba a levantar de la esclavitud, les iba a identificar como un pueblo en el cual podían creer en su Dios. Entonces, el Mesías es el que iba a venir, el ungido. Entonces, él dice que este ungido tiene que ver, como en el Antiguo Testamento, el ungimiento sobre los profetas. Los profetas recibían un ungimiento de parte de Dios. Y esos profetas lo que traían era la verdad de Dios, transmitían al pueblo lo que Dios les estaba diciendo. Entonces los profetas eran importantes en el Antiguo Testamento porque eran los voceros de Dios, los que transmitían la voz de Dios. Y los que quisieran o habrían querido escuchar a esos profetas, sabemos que los profetas no todos fueron recibidos bien, no todos fueron apreciados, sino más bien los profetas fueron perseguidos porque decían la verdad y a la gente no le gustaba escuchar la verdad. Pero este Jesús, este es el profeta, el ungido de Dios, y es el que realmente podéis escuchar. Jesús es el profeta, ese vocero que habla de parte de Dios, y tenemos que estar muy atentos porque lo que Él dice viene de Dios. ¿A quién no le interesa saber lo que Dios dice, el creador del universo? Nos interesa, porque realmente es su palabra en la que podemos confiar. Hay muchos profetas en el mundo, muchos ilusionistas, pero realmente Jesús es ese profeta que podemos escuchar. También es muy amplio el ministerio de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes ofrecían sacrificios, entraban en el lugar santísimo y ofrecían sacrificios para los pecados del pueblo. Pero Hebreos habla muy claramente sobre este sacerdocio, que es un sacerdocio que se iba a terminar, porque entraba uno que es eterno y que está ofreciendo constantemente a la derecha del Padre, ha ofrecido un sacrificio único, una vez para siempre. A través de ese sacrificio podemos acercarnos todos y pedir perdón y arrepentimiento y pedir salvación. Ese es el sacerdote perfecto que necesitábamos. Y Jesús le está diciendo, este es el ungido. No solamente es profeta, es sacerdote. Él es el que nos va a llevar nuestros pecados para siempre, una vez para siempre. Y se va a olvidar de todas nuestras iniquidades. Y ese es el profeta que necesitamos. Es el profeta que necesitamos, que oír la palabra de Dios, y ese es ungido que necesitamos. Es el sacerdote que realmente puede llevar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento constantemente tenían que ofrecer sacrificios. ¿Eso qué habla? Pues que sean sacrificios imperfectos, que nada pueden hacer. Pero presagia que necesitan a uno que realmente lo haga una vez para siempre. Y así ya tenemos ese gran sacerdote que perdona todos nuestros pecados. Pero ese ungido también es rey. Los reyes eran ungidos, y ese ungimiento tenía que ver porque les capacitaba, a los reyes el ungimiento de Dios les capacitaba para gobernar, para tener autoridad, les capacitaba para darles la sabiduría necesaria,
les capacitaba para administrar un reino que había sido dado por Dios a ellos. Ahora, el concepto de rey hoy en día nadie tiene esa percepción de que están ahí y que, bueno, ellos pueden hacer lo que quieren, pueden manipular, ¿no? Pero el rey era ungido por Dios para gobernar a un pueblo con justicia, con verdad, con equidad. Pero ¿qué vemos en los reyes? Imperfección. ¿Qué vemos en los reyes? Caídas. ¿Qué vemos en esos reyes que hacían las cosas mal? Pero tenemos uno, aleluya, un rey que gobierna, que es justo, que es santo, que hace bien las cosas, que nunca falla. Y ese es el rey que realmente nosotros necesitamos. No podemos someternos a los hombres. Tenemos que someternos a Dios. Él es el rey. Él es el rey. Y eso habla de que Mateo está diciendo, mira, este es el rey que necesitamos. Es el rey en el que se cumplen todas las profecías. Es el rey que habla los salmos. Es el rey que hablan los profetas. Y realmente en esta trilogía, ¿no?, se manifiesta la buena voluntad de Dios y el amor de Dios para ayudarnos. Porque realmente lo que Dios quiere es que creamos en su palabra profética. Lo que Dios quiere es que entendamos que hay un sacerdote que perdona nuestros pecados. Y lo que Dios quiere es que entendamos que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque nos ama, nos va bien si nosotros nos sometemos a su reinado. Y eso es lo que necesitamos, someternos a su reinado, ¿no? Y creer en Él. Así que les está diciendo que Jesús tiene la descendencia davídica a través de David, ¿no? Y que realmente necesitamos ese su señorío, ¿no?, sobre nuestra vida. Cuando vemos aquí en Mateo es de los evangelios que más afirma que todo lo que se cumple en Jesús es profético, no es que fue casualidad. Mateo habla mucho de que, porque los profetas hablaron de esto y de esto. Y Jesús tiene lo que realmente la profecía está diciendo. Por ejemplo, si aquí mismo en Mateo, cuando estamos en el nacimiento de Jesús, capítulo 1, versículo 22 y 23, el nacimiento de Jesucristo, dice, Mateo les está diciendo, les está exponiendo, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo. Todo esto, que el nacimiento de Jesús está aconteciendo porque los profetas ya lo dijeron. ¿Y qué dijeron? Que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Así que la Virgen concibió. O sea, no tuvo ningún ser humano que interviniera en su embarazo. Era virgen. Y el profeta está diciendo, la Virgen concebirá. ¡Aleluya! Así que esto que estáis viendo, porque sabemos por historia bíblica que hubo problemas, José tenía problemas y dijo que quería dejarla y no quería difamarla, ¿no? Pero un ángel le dijo, no, ve que lo que en ella está es obra del Espíritu Santo, ¿no? Entonces les está diciendo que todo esto que estáis viendo tiene que ver con algo que ya los profetas estaban hablando. Y además llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Increíble, ¿no? Es Dios con nosotros. Es Dios haciéndose hombre. Es Dios tomando nuestra forma corporal. Fijaros que la grandeza del hombre para que Dios se haga hombre. Es increíble cómo Dios se hace hombre, se identifica con nosotros, por eso que somos de gran valor. Tremenda creación de Dios. Y es lo que les está tratando de decir, ¿no? Que tienen que creer en Él. Por ejemplo, también el lugar de su nacimiento, capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice,
cuando les visita a los magos, 2 y 5 dice, ellos le dijeron, porque le preguntaron, ¿dónde van a hacer? Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. 700 años antes les está diciendo, mira, este Jesús que ha nacido en Belén es el que está profetizado en los profetas que iban a nacer en Belén, en una pequeña aldea, 700 años antes. Está diciendo que ese Salvador que vosotros esperáis ha nacido en Belén. ¡Aleluya! Y Él es el Salvador, está cumpliendo otra profecía, ¿no? Y pues eso nos llena. Y además dice que también, y tú, Belén, de la tierra de Judá, versículo 6, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Claro que sí, era la más pequeña y la más insignificante. Dice, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Así que Jesús iba a apacentar y guiar a su pueblo. Entonces, claro, los judíos le rechazaron, pero realmente a quien necesitaban eran a Jesús, aquel que les puede apacentar y aquel que les puede guiar, aquel que les puede ayudar realmente, ¿no? Así que por eso que también en Belén, y también habla de cuál iba a ser su ministerio, era un ministerio pastoral, de ayuda, de dirección, de protección, porque es el amor de Dios representado en Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo. Realmente el propósito de Dios es amor, puro amor y pura misericordia y gracia. Y les está diciendo que Él quiere que nosotros tomemos ese lugar para que nos podamos dejar llevar por Él. También aquí en Mateo 23, porque hay muchas más cosas, cuando dice que, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, porque sabéis que ellos luego fueron a Nazaret, ¿no? Por eso le llamaron a Jesús el Nazareno, porque vivió allí con sus padres. Para que se cumpliese, vivió en Nazaret, ¿para qué? Para que se cumpliese lo dicho por los profetas que había de ser llamado Nazareno. O sea que para eso, incluso en eso también, los profetas hablaron de que Él iba a vivir y estar en Nazaret. Y todo esto no es algo que realmente ocurre por casualidad, sino que todas estas profecías tienen que ver con la seguridad, la certeza que Mateo quiere transmitir a los judíos. Y les está diciendo, estáis frente a una persona, Jesús de Nazaret, Jesús el ungido, al que realmente tenéis que hacer caso. No hay otro. Y es realmente algo que nos impresiona también, ¿no? También habla las profecías de cuál iba a ser su ministerio público en Capernaum, ¿no? En la tierra de Zabulón. Y los profetas también hablaron de que Jesús iba a desarrollar ese ministerio en ese lugar, ¿no? Las obras de sanidad que Él iba a hacer, cómo iba a cumplir el ministerio de siervo de Dios, porque iba a estar sometido en todo a Dios, iba a hacer la voluntad del que le envió, no la suya propia, y era el que tenía ese corazón de siervo, ese corazón íntegro, dedicado, consagrado, donde no había cambio, ni donde no había ningún tipo de función que podría desplazarle de la voluntad de Dios. Estaba sometido totalmente a Dios, era siervo. Un siervo es una persona totalmente sometida a Dios. A veces dicen, mira, hay un siervo de Dios, sí, pero a nosotros ¿cuánto nos cuesta someternos a Dios? Siervo de Dios, ¿no? Que su enseñanza también iba a ser por parábolas. Los profetas hablaron que Jesús, toda su enseñanza, muchas de sus enseñanzas, y vemos en Mateo y vemos en los evangelios, que las enseñanzas de Jesús las daba en parábolas. Una parábola es algo que refleja un hecho físico, cultural, de la situación que ellos estaban viviendo, y a través de esa
parábola transmitía una enseñanza bíblica. Algo muy sencillo. El Evangelio es súper sencillo. A veces queremos complicar con unas teologías. Sí, está la enseñanza profunda de la palabra de Dios y están los doctores y los teólogos, ¿no? Pero Jesús enseñaba con parábolas, ¿para qué? Para que los niños entendieran, para las torpes como nosotros también. ¿Para qué? Para que nadie llegaría a todos, ¿no? Con esas parábolas, ¿no? Y enseñarían a todos. Pero claro, los judíos no entendían las parábolas, porque estaban ciegos, estaban pensando exclusivamente en cómo buscarle la cuerda y tratar de desperdiciar a Jesús, ¿no? Pero Jesús enseñó con parábolas. Está profetizado que Él entró triunfante en la ciudad de Jerusalén, donde todos ponían ramas de palmeras y decían aleluya, gloria a Dios en las alturas. Eso también está profetizado, pequeños detalles. Pero es que no solamente esto, hay cientos de profecías meticulosas y pequeñitas que solamente lo puede hacer Dios a través de los profetas y no fallar. Si nosotros ahora quisiéramos profetizar cosas concretas, ¿qué va a ocurrir este año? A ver, pues seguramente que muchas opiniones. Pero aquí no están las opiniones de los hombres. Aquí está lo que Dios ha transmitido y ha querido que se cumpla. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Cómo podemos edificar en Jesús, que es la roca? No hay otra cosa más segura, más firme. Ahí sí que estamos seguros en la roca, ¿no? Y en la roca, como bien vemos, es Cristo en quien podemos confiar. Está profetizado también el arresto de Jesús y está profetizado su muerte. Los judíos no querían ver que Jesús tenía que morir, pero si lo habrían entendido en la profecía bíblica, se habrían dado cuenta que ese Salvador es en el cual se cumplen todos los propósitos de Dios meticulosamente. Ese es el que tiene que morir por nosotros. No, ellos querían un Salvador político, que es ensaltado ahí, ¿no? Y donde todos, ¡ah, qué bueno! ¡Qué buen político tenemos y qué buen hombre tenemos, que aquí ahora nos vamos a consumir a todos nuestros enemigos! No, pero Él vino a morir en la cruz del Calvario. Ese era el plan. Porque ¿cuál era el plan de Dios? Es su muerte y resurrección, es la única garantía de esperanza, de vida eterna y de un reino estable y seguro espiritual. Es la única garantía. Sí que a veces hay mejores políticos que otros, pero siempre nos vamos a dar cuenta que los reinados de este mundo fallan. Y nunca vemos lo que hay detrás de los hombres, sus propósitos, sus pensamientos, sus intenciones, pero con el tiempo se ve lo que hay. Pero Jesús es sincero, es transparente, dice la verdad, la cumple, es fiable. Aleluya. Y en ese podemos confiar. Así que en este nuevo año, ¿en quién podemos confiar? En Jesús. Así que feliz año. De verdad, confiemos en Él, porque de Él viene lo mejor. Él conoce todo. Nosotros no conocemos dentro de una semana qué va a pasar, pero Él sí sabe. ¿Qué va a pasar en este año en tu vida? Él sí sabe. Ahora nosotros nos sometemos a Él y confiamos que Él pues haga esa obra que necesitamos ver en nuestra vida, ¿no? Así que feliz año. Vamos a orar y pedirle que así sea, ¿no? Vamos a decirle, Señor, que sí, este año voy a depositar en ti mi confianza, me voy a fiar de ti, no tanto de mi propia sabiduría, de lo que yo creo, no creo, entiendo, no entiendo. Antes hemos cantado, ¿no?, que en el caos, en la tormenta, Dios sigue siendo Dios. En ti confiaré. Amén.
Vamos a orar y cantamos esa última canción luego que hemos cantado. En reposo y en silencio tú eres Dios. Bueno, oramos. Señor, te damos gracias porque podemos estar frente a ti, aquel que podemos confiar, podemos esperar, en el que podemos tener estabilidad, seguridad en medio de nuestras propias situaciones. Gracias, Jesús, por tu obediencia. Sabemos que te costó, pero, Señor, gracias por ser valiente, ser obediente, Señor, a tu Padre Celestial y venir a cumplir con la profecía bíblica y a alcanzarnos con la salvación. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén.